La primera anécdota, productora, la manda Ajá. Néstor González y la titula ¿Qué habrá visto el abuelo? Ay, No, pues hartas abuelas, ¿no? Que vio el abuelo, hartas abuelas. ¿estuvo en la revolución? ¿Se imagina? Hola, Doc y productora. Hola. Hola. Soy seguidor de su contenido desde hace un par de meses y desde que vi el tenor que le dan a las anécdotas había querido escribirles, pero no me animaba. Ya sabrá por qué. No lo sé. Dice, vine a dar a YouTube desde TikTok. Sí, ahí en TikTok nos están siguiendo Ajá. muchos. Ustedes sí saben, son muy conocedores. Ya que me dejó bien picado con sus casos perturbadoramente ridículos. No eres el único. Así que tuve que buscarlo para ver qué más tenían para ofrecer y créame que me quedé maravillado. Muchas gracias. Pura calidad, Rey. Ya te la sabes. Bueno, esto ocurrió en un pueblito del norte del estado de Coahuila llamado Guerrero, en el cual se dice que a mediados del siglo pasado solo había 2 carros. Y como cosa adrede, en una noche de juerga, ambos coches chocaron, provocando el segundo accidente automovilístico del que se tiene registro en el pueblo. Ok. El primero les hablaré en otro momento. Ok. Imagínate, tenemos coches, sí, pum, ya no tenemos coches. Solo tenemos 2, pero no importa. Vamos a chocarlos. Ya no tenemos ninguno. Esta historia la platican mis tíos año con año, a tal grado que ya se hizo tradición en los diciembres prender una fogata y al calor de las llamas contar toda clase de anécdotas, algunos recuerdos y añoranzas, pero el factor común era este relato, que según dicen le sucedió al abuelo, un hombre nacido en 1904. No, estaba muy chiquito para la revolución. Si nació en 1904, pues todavía era un niñito en la revolución. Sí, pero ya le tocó. Que pasó prácticamente su vida en Wyoming, arreando ganado en las montañas de los ranchos aledaños a la ciudad. Sin más preámbulos, les presento cómo mi imaginación infantil interpretaba las palabras de mis mayores. Ok. Era común que Don Chuy, o sea mi abuelito, ensillara su caballo y partiera rumbo al rancho que se encontraba retirado de su hogar. Tenía que cabalgar un buen rato por un camino de terracería, por lo cual salía de su hogar con la fresca de las 4 o 5 de la mañana para lograr hacer todas las labores del rancho y muy temprano regresar a casa antes del mediodía. Es muy común, ¿no? En ranchos que así se trabaja. Sí. Por lo que se armó con su soga, o sea, su riata, y su quinqué, y emprendió el camino montando a su Colorado. Al llegar a una parte del recorrido y para llegar a su propiedad, tenía que atravesar 2 puertas de campo, que nosotros conocemos como falsetes, así, que dan la puertita así, que son armazones de varios hilos de alambre, de púas y palos distribuidos de manera uniforme. El caballo ya sabía lo que tenía que hacer, por lo que al llegar al falsete se ponía de lado para que mi abuelo pudiera agacharse sin desmontar, zafar el alambre que sostenía el falsete y él mismo se daba la vuelta para quedar al otro lado de la cerca. O sea, todo lo hacía montado en el caballo, sí, bien entrenado. Volvía a acomodarse para volver a cerrar, pero en esta ocasión que les cuento, notó algo raro en el alambrado que no había percibido al momento de abrir la puerta de campo. Había un cigarro a medio fumar, clavado en una púa. Okay. Esto lo alarmó un poco. Él había dejado de fumar y tomar hacía ya tiempo, debido a que se lo habían prohibido por la angina de pecho que padecía y porque no era muy común que alguien más pasara a esa hora por ese lugar. Al intentar buscar entre la tierra suelta del camino, con la luz de su quinqué, no logró detectar ninguna huella. O sea, estaba limpiecito el suelo, cosa que se le hizo raro en extremo. Pero al incorporarse y encaminarse al segundo falsete, vio algo que hizo que se le helara la sangre. Era un peculiar animal, una vaca mora. Para imaginarse ese color, es algo similar a un fondo blanco con un negro jaspeado por encima. Un tanto extraña, okay. O eso suponía por la similitud con dicha bestia, ya que solo lograba divisar unos cuartos traseros, o sea, nada más las partes traseras de la vaca, que eran muy similares. Lo que lo hizo dudar era la extensión de su cola, ya que la motita que tiene al final era un apéndice que se arrastraba.
O sea, no era la típica cola de vaca, sino que esta le llegaba al suelo y se la arrastraba. Cosa que nunca le había tocado ver con ese tipo de ganado. Vaca, sí, claro. El animal no se encontraba a una distancia considerable de mi abuelo. Lo extraño era que entre Don Chuy y esa vaca no había ninguna huella. O sea, no había manera de que él explicara cómo es que el animal estaba ahí. Okay. Superaba la sorpresa inicial. Mi abuelo intentaba acercársele para ver si tenía algún fierro por alguno de los lados, y esto con el afán de ver si era de alguien de por ahí. Ya ve que le pone, ¿no?, sus aretitos para ver a quién le pertenece. De esa manera, lazarla y dejarla apersogada, es decir, atada, en algún mezquite cercano. O sea, para devolvérsela al dueño, ¿no? Sin embargo, nunca logró acercársele. El animal caminaba, me lo pone entre comillas, manteniéndose siempre a la misma distancia y siempre dándole la espalda. Entre comillas, caminaba, ya que en realidad avanzaba como un ser etéreo, sin dejar rastro detrás de él. Okay. Para este momento ya mi abuelo se estaba desesperando. Detuvo a su colorado, apagó su quinqué y se dispuso a preparar su riata para írsele encima a la vaca. Estando listo, se abalanzó sobre ella, agitando su lazo por sobre su cabeza y soltando toda la rienda de su corcel, pero no lograba alcanzarla al animal. Siempre se mantenía a la misma distancia de él. Cabe mencionar que el Colorado era un caballo muy diestro en las labores de arreo y el lazo de ganado, y mi abuelo era un hombre con gran experiencia en estos menesteres. La carrera continuaba tras ese animal y cada vez se acercaba más y más al segundo falsete, pero ninguno bajaba la velocidad, hasta que ya estaban demasiado cerca. Don Chuy tuvo que jalar las riendas de su caballo para pararlo en seco, mientras que la vaca se pasó al otro lado de la puerta de campo, es decir, la traspasó. Ajá. Anonadado, mi abuelo se detuvo y continuó viendo a la vaca que se quedó quieta del otro lado del alambrado, manteniendo la misma distancia. Para esta parte del relato, cualquier persona normal se hubiera regresado a la casa a que saliera bien el sol y nunca volver a salir a esas horas. Pero al parecer, sí, el miedo lo inventaron en 1905, porque contra todo sentido común, Don Chuy se acercó con su caballo hacia el falsete. Ay. Este se acomodó para poderlo abrir. Se dio la vuelta, lo cerró, volvió a encaminarse rumbo a donde se encontraba aquel ser y continuó la carrera para intentar lazarlo. O sea, Don Chuy era, te voy a agarrar, güey. O sea, le corras a donde corras, te voy a agarrar, güey. ¿Miedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el miedo? No, pero es que ni siquiera se lo preguntaba. No, pues era un animal. Él simplemente seguía haciendo. Sí, claro. Sí. El terreno se volvía más y más borroscoso, y entre mezquites, huizaches y arbustos iba el Colorado con mi abuelo encima, intentando atrapar esa cosa. Ya me imaginé con la canción del llanero solitario y frum, 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 frum. Siempre imaginé como que los elementos y la naturaleza impidieran que mi abuelo continuara su persecución, hasta que en una de esas el animal se tiró en un arroyo y el caballo, muy inteligente, se paró en seco a la orilla, casi tumbando a Don Chuy, quien pudo mantenerse en su montura, y por más que intentó hacer que el caballo entrara al arroyo, nunca lo hizo. No, pues el caballo le dice, no. No. Está bien que seamos compas, pero no es para tanto. Mójate tú, yo no. Es muy temprano. Está bien fría, güey, está bien fría. Temerario, como ya sabemos, se ajustó el sombrero, se bajó del caballo y preparó su lazo y se metió al riachuelo. Okay. No, ese Don Chuy, ese Don Chuy, no, ya lo vi protagonizado por Fernando Colunga, ¿eh? Ahí, yendo con su lazo, con la riata en la mano. Ahí. Se metió al riachuelo para atrapar a ese animal, el cual seguía a cierta distancia, o sea, siempre mantenía la misma distancia. Ajá. El agua apenas le llegaba a la cintura. Mi abuelo, tras lo que parecía ser una vaca con su larga cola flotando, manteniendo la misma distancia que al principio, ya llevaban un pequeño tramo del arroyo recorrido, a lo que Don Chuy, como viejo lobo y conocedor del terreno, dijo para sí: si llega a esa parte del río, puedo hacer que se meta a tal lugar y ahí lo acorrale. Así a dijo, ver, vamos a ver si es cierto el Don Chuy que conoce todo. Para esto, mi abuelo empezó a guiar a la vaca para que entrara a ese lugar y cayera en su trampa. Todo le salió a pedir de boca. Así, mire. El animal entró, pero al entrar él, la vaca se volteó y vio algo. No. Solo así, algo.
La luna iluminaba esa escena y solo las estrellas fueron mudos testigos de lo que él vio, ya que él solo se retiró lentamente caminando hacia atrás del lugar sin darle la espalda a lo que fuera esa cosa. No supo qué le pasó a su lazo, solo se fue. Se montó a su caballo y se retiró a su casa. Imagínese. Bueno, y ahora sí ya. Más tarde, un ayudante se encontraría su riata en la ribera de la... Don Chuy, no deje la riata suelta, don Chuy. Y se la llevaría. Quienes se enteraron de lo sucedido y de lenguas desocupadas siempre dijeron cosas disparatadas, desde que vio a un ser trajeado que le propuso un trato, hasta que le tocó ver al mismísimo diablo, o que si no fue un extraterrestre y toda clase de disparates. Particularmente, me gusta quedarme con la versión original de la historia donde él se llevó todo el secreto a la tumba. Mi abuelo pasó a mejor vida 10 o 15 años antes de que yo naciera, en marzo del 87. De él, quien lo haya conocido, no tiene más que decir que puras cosas buenas. Incluso mi papá, que ya también en paz descanse, siempre me platicó de su carácter afable y sereno y de su gran habilidad para hacer trabajos y manualidades, cosa que siempre me hizo querer conocerlo, convivir con él y en algún momento preguntarle: abuelito, ¿qué viste aquella vez? Imagínese que sí le contestara. No, ¿qué le preguntas, güey? Que sí te conteste, güey. Tenía mucho tiempo escribiendo esta historia, pero no me animaba a mandársela. Luego me atoré en algunas partes ya que no sabía cómo tropicalizar el lenguaje ranchero que utilizamos para algunas cosas acá en el norte y no sabía cómo continuar. Espero le agrade esta historia vivencia de mi abuelo. Muchísimo, mucho. Le mando un abrazo cósmico mutante y quedo al pendiente para enviarle otras situaciones que me han ocurrido y que van más ad hoc con los gustos de la productora. Ándele. Son de Fernando Colunga. Y de Henry Cavill. A quien, por cierto, le mando un saludo bien fuerte. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias por enviar tu historia. Todo, Rey. No manches, productora. Otra leyenda, mire, Néstor. Sí, ya está apartada. Qué buen relato. Fíjese que yo, en el momento... Me encantó. Sí. En el momento donde dice que la cosa se voltea, no sé por qué imaginé que tenía como una cara entre humano y animal, como si fuera un nahual convirtiéndose. Tal vez por el hecho de que viene mucho esto de la cara de mula. La cara de mula. Y que había un cigarro. O sea, ¿se acuerda? Del cigarro sí. que estaba ahí. Sí, a mí también me sonó como a que era un cambiapieles, un nahual. Sí. Sí. También me sonó a eso y que por eso en cuanto lo vio, dijo no. Sí. Aquí no me meto, de aquí no soy. Bye. ¿Sabes qué es lo chido? Que don Chuy dijo: soy don chingón, más no don pendejo, ¿no? Y se fue para atrás. Eso me encantó. Porque digo, si no, ahorita deja el chile. Entonces, me encantó exactamente. Sí. Soy don chingón, más no don pendejo. Sí, claro. Claro, no. Ay. Digo, me encantó la historia, me fascinó, pero sí me sigue dejando el hueco de la intriga de qué es lo que habrá visto. ¿Qué chingados era? Pero muy probablemente esa intriga es la que hace que la historia sea tan buena. No me gustan a mí los finales abiertos, he de aclarar, pero finalmente esta no es una historia, es una anécdota. Es una anécdota. Y por algo el señor tampoco nunca se lo quiso decir a nadie. Se fue al cielo con el secreto. Prefirió que ellos especularan. Lo que ustedes quieran es mejor de lo que en realidad vi. Yo me pregunto si nunca le habrá dicho tampoco a tu abuelita. A su abuelita. Buscamos, capaz que esté el diario de la abuelita, ¿no? Y ahí está escrito: mi don Chuy el día de hoy se enfrentó a un mutante cósmico bien enfermizo. No, y tenía cara de pandillero y por eso, no, vámonos. Cara de pandillero. No, sí, a mí también me sonó a que era como un tipo como cambiapieles. Sí. Pero sí, ahora sí son solo suposiciones. Sí, son suposiciones porque a mí dice, había un cigarro. La única criatura cercana era el animal. Ni modo que el animal estuviera echándose su cigarro, ¿verdad? O tal vez sí, no lo sabemos.
Entonces puede ser que el nahual andaba por ahí, dijo, este no es mi terreno, dejó el cigarrito ahí colgado, se metió y dijo, va a pasar el señor, entonces se va a ir porque a una vaca y se iba a ir, regreso y me sigo echando mi cigarrito. No contaba que Don Chuy, pues... Pero ¿con qué motivo se cambian eso? Aparte también me resalta mucho que se haya transformado en una vaca. Porque de las personas que yo he llegado a tener conocimiento que pueden cambiar o que pudieron cambiar sus formas, se transformaban en coyotes. Coyotes, lobos. Sobre todo en coyotes, en lobos, en perros. En alguna ocasión llegué a escuchar de alguien que se transformaba en un tipo como lechuza. No un sopilote, no, un tipo como lechuza. Pero nunca había escuchado de una vaca. Una vaca. O sea, ya tenemos a la cara de mula. Y ahora ya tenemos al cara de vaca. No, pero es que no era la cara de vaca, porque si el señor hubiese visto la vaca con la cara de vaca, pero hubiera dicho, pues lo hubiera lazado y se lo hubiera llevado, ¿no? Y que a medio camino se imagina que lo llevara y que le suéltame, güey. ¡Ay, bueno, mames! Sí, también fue lo que pensé. Dije, y si no lo vio, o sea, si no, más bien el animal no es que se haya transformado, sino que el animal más bien le habló o que le dijo algo. Vagamente recuerdo, pero de verdad muy vagamente recuerdo la historia de una vaca. Pero tengo que poner a mi ardilla ahí a trabajar. Y ya, pero sí vagamente recuerdo la historia de una vaca. Una vaca. O sea, está la vaca Lola, tiene cuernos y tiene cola. Entonces, no... Güey, ya hicimos muchísimas suposiciones. Pero está buenísima la historia. Hay dos opciones. El relato. O era ese que cambia formas y le vio la cara como humanizada o muy fea y por eso se espantó. O en efecto podía ser la vaca, pero le dijo, ya, güey, ya no me sigas, ya me cansé, güey. O nada más le dijo, déjame en paz. No, es que imagínate. No, y él le dijo, ok, buenas tardes. Y se va, ¿no? Que pase buen día, señor monstruo. Buen día y se fue. Y se fue despacito para atrás. Y hoy no. Y ahora se imagina, ahora la historia cambia. Ahora era Don Chuy quien iba corriendo y la vaca lo iba persiguiendo, ¿no? Ay, no, qué horror. Qué terror. Impacto. Qué buena anécdota, Rey. Buenísima. Y si tienes más, pues no dudes en mandarlas. Y más si son ad hoc con el estilo de la productora. ¿Cuál es mi estilo de historias tal de vez terror? Brujas o con la ouija. Niñas poseídas. Pero esas no son. Extraterrestres. Creo que va por ahí. Pero es que a mí los extraterrestres sí me dan mucho miedo. ¿Sí? Sí. No me gusta. Ya en un episodio nos contará su trauma más íntimo con los seres de otro mundo. No, ¿por qué? No. Prefiero contar otras cosas. No eso. Ni hablar. Okay. Pues bueno, ¿qué le parece? ¿Vamos con la siguiente? Sí, vamos a lo que sigue. Vámonos con la que sigue.